Estamos apoyándolos en este periodo, con estos encuentros. Van a haber 3 encuentros, hoy, mañana y pasado mañana, en donde vamos a hacer como un recorderis, un refrescamiento de algunos temas en matemáticas. Hoy vamos a iniciar con sistemas numéricos. Y mañana trabajaremos con los de álgebra y terminaremos con lo de lógica y teoría de conjuntos. En estos refrescamientos, pues es muy bueno que trataremos de que entiendan algunos temas, ¿cierto? Es muy corto el tiempo, pero estamos con la idea de que se va a poder hacer algo muy útil. Les van a servir porque la mayoría de ustedes ya tienen inscritos algunas materias, ¿cierto? Y varias de ellas pertenecen a la Escuela de Ciencias Básicas, de Tecnología, de Ingeniería. Entonces tienen que ver con las matemáticas y yo sé que les van a ser de mucha ayuda. Hoy, entonces, en un momento ya inicia la profe Cesley y los acompañaré al final también con la misma explicación. Ya se está mirando la presentación, profe Cesley. Buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos a este periodo 1602. Buenas tardes a la tutora Erika Díaz que nos acompaña y a nuestra estimada consejera de esta zona. Entonces, hoy es nuestro primer encuentro, es un encuentro para repasar, para recordar esos temas que nosotros ya hemos viendo en todo este recorrido que tiene que ver con esta asignatura de matemáticas y que es fundamental para nosotros en los cursos de ciencias básicas. Entonces, vamos a hablar de esos números reales. Estos números reales que se encuentran, pues aquí vemos esta gráfica, ¿cierto? Muy colorida, donde nos hablan de esa representación de esos números. Entonces, esta gráfica de lo más interno, ¿cierto? De esta parte de acá que observamos está el conjunto de los números naturales. Esta parte de acá, bueno, pero tenemos los números naturales. ¿Recuerdan los primeros grados donde nosotros estudiamos e hicimos en nuestro inicio desde tal vez transición, desde menos hasta grado quinto, grado cuarto con números naturales, ¿cierto? Que son toda esa parte de los números enteros que van desde el 1 hasta el infinito. Después ese conjunto se va ampliando por allá alrededor de finales de grado sexto a séptimo y queda ahí con estos números positivos y negativos, que es a veces como el dolor de cabeza de nosotros cuando estamos estudiando estas materias y que va a estar siempre, ¿no? Estos números no desaparecen. El conjunto de los números negativos y positivos, ¿cierto? Que es lo que me representa los números enteros. Y pues que estudiar estos números pues está basado en esas leyes para suma y resta, multiplicación y división, que si no aprendemos eso pues va a ser un dolor de cabeza. De hecho, pues ya todos pasamos por ahí, todos tuvimos que ver eso. Y se amplía esos números de la forma P sobre Q, ¿cierto? Se vuelve más grande todavía el conjunto, pero sin dejar de tener presente que, aunque es más grande, pero ninguno deja de ser infinito, ¿cierto? Entonces, los racionales es la forma P sobre Q y que los podemos expresar en forma 0, ¿cierto? O sea, una parte entera y con una parte decimal. Entonces, es todo esto lo que conforma los números racionales. Toda esta parte de acá son los números racionales. Y otro grupo que se llama los irracionales, son esos que no los podemos representar, ¿cierto? De esa forma, P sobre Q. Entonces, estos números racionales unidos con los números irracionales, que es donde encontramos, por ejemplo, constantes como pi, aquí lo tenemos, y como raíz de 7, números que no se pueden expresar y que su periodo es infinito, ¿cierto? Entonces,
son considerados números irracionales. Y estos dos grandes conjuntos conforman lo que son los números reales, y es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, los números naturales, ¿cierto? Es ese conjunto que inicia en 1 y va hasta el infinito, ¿cierto? Son números pues, positivos. Que presenta esta serie numérica, pues que tiene un sucesor, ¿cierto? Que lo sucede, o sea, que tiene un número después, es decir, nunca va a finalizar, siempre que tenemos un número va a seguir otro. Todo número natural tiene un sucesor y se obtiene sumando 1 al número, es decir, si n pertenece a los naturales, o sea, es decir, si el número pertenece a los naturales, su sucesor será n más 1, ¿cierto? Sumarle 1. Pues está el concepto de sucesor, tenemos de la mano un concepto que es el antecesor. Entonces, el que está antes, entonces todo... Disculpe, licenciada, qué pena, active su micrófono, que me tocó silenciarlos. Bueno, entonces tenemos el antecesor, todo número natural, exceptuando el 1, tiene un antecesor y se puede darle 1 al número. Vamos a tener los micrófonos cerraditos para no hacer esa interferencia. Es decir, si n pertenece a los naturales, su sucesor será n menos 1. Perdón, su antecesor será n menos 1. Entonces, restarle 1, tenemos el concepto de antecesor, y sucesor sumar 1. Números primos. Los números primos son aquellos números que son divisibles por 1 y por el mismo. Quiere decir que ellos tienen dos divisores. ¿Cuáles son? El 1 y el mismo. Entonces, ejemplos de números primos. Entonces tenemos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. El 1 no es primo, ¿cierto? Pues no tendría dos divisores porque solamente tendría el número 1 como divisor. Entonces, yo les pregunto, ¿el 9 es número primo? Por favor, me contestan en el chat. Estamos hablando de los números primos que tienen dos divisores, el 1 y el mismo. Bueno, no es número primo. ¿Por qué no es número primo? Alguien me responde en el chat. Yo estoy revisando acá el chat. Muy bien. Es decir, que tiene más de dos divisores. ¿Cuáles son esos divisores del número 9? Bueno, gracias por los que participaron en el chat. Entonces, el número 9, me permite escribir mi lápiz. El número 9 tiene más divisores, ¿cierto? Que es el 1, el 3 y el 9. Por lo tanto, presenta 3 divisores. Aunque el único número, escuchemos, par primo es el 2, escuchemos, el único par primo es el 2, no todos los números impares son primos, ¿cierto? Algunos de ellos son primos, desde luego que cumpla esa condición, que sea divisible por 1 y por el mismo. Entonces, después del número 29, ¿qué divisor continúa? Sería mi pregunta, después del 29, ¿qué divisor tenemos? Vamos a ver en este chat. Bueno, gracias por la respuesta de Caterina de hace un momento. Michelle, también cuando preguntaba números divisibles, ¿por qué el 9 no era número primo? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el número seguido de 29 que es primo? Seguido a 29, ¿cierto? ¿Cuál sería el siguiente primo? 31. Gracias, Kelly, por estar ahí atentos. Muy bien, ¿cierto? Y este conjunto de números primos, pues, tiene una característica de ser infinito, ¿cierto? No finaliza ese conjunto. Bueno, ahora tenemos los múltiplos y también los divisores. A ver, ¿qué pasa con los múltiplos? Pues esos múltiplos, nosotros sabemos de esos múltiplos desde hace rato.
que fue con el inicio, los iniciamos con este estudio de las tablas de multiplicar. Y recuerdan cuando nos aprendimos esas tablas que para unos fue difícil y para otros de pronto no tanto, pero que fue un proceso pues más de memoria para lograr como esa hazaña, ¿no? De aprender esas tablas de multiplicar. Entonces, lo que vemos en las tablas es la definición de los múltiplos. Entonces, se llama múltiplo de un número aquel que se obtiene al multiplicar dicho número por otro cualquiera, por ejemplo. Entonces, ese es el resultado que nosotros obtenemos al multiplicar un número por otro, ¿cierto? Un número natural por otro natural. Entonces, si tenemos el 5, 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. 5 por 7, 35. Así sucesivamente. Los múltiplos también son infinitos, ¿cierto? No quiere decir que tienen que ser los múltiplos de 5, el 5, el 10, el 15, el 20. Lo que pasa es que son los más pequeñitos y es más sencillito de obtener resultados. Pero si yo digo 5 por 11, ese es múltiplo de 5. 5 por 20, múltiplo de 5. 5 por 21, múltiplo de 5. Entonces, estos son los múltiplos de 5. ¿Y qué ocurre entonces con los divisores? Se llama divisor de un número aquel valor que lo divide exactamente, es decir, está contenido en él una cantidad exacta de veces. Mire que el conjunto de múltiplos es infinito, ¿no? Pero nosotros podemos determinar, si nos piden determinen 5 múltiplos, pues los determinamos, determinen 10, los determinamos, ¿sí? Pero mire que el conjunto de divisores es finito, finito quiere decir, yo puedo saber cuántos divisores tiene un número, ¿sí? Puedo contar cuántos divisores tiene un número. Por ejemplo, acá, divisores de 24. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisores. Se dan cuenta que es un conjunto finito. O sea, puedo contar cuántos divisores hay. Otra situación que nos dice, para que sea divisor, pues mi división debe ser una división que el residuo de 0, o sea, que no sobre nada en el residuo. Y es lo que nosotros llamamos una división exacta. Esa es la condición para que sea divisor del número. Entonces, si nosotros dividimos al 24, bueno, otra situación. Siempre van a ser divisores de un número, escuchen bien, el 1 y el mismo. O sea, no se nos puede olvidar. El primer divisor del número es el 1, ¿cierto? Y el otro divisor que no puede faltar es el mismo número, ¿listo? Después observamos el número. Entonces, si mi número es par, pues va a tener el divisor 2, ¿cierto? Lo va a dividir. Pero también si mi número es, si yo sumo sus dígitos, esa suma me da múltiplo de 3, pues va a ser divisible por 3. Este número pues también lo divide 4. Es divisible por 6, por 8, por 12, por 24. Entonces tenemos que los divisores de 24 es 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. Como estamos haciendo una notación de conjuntos, mire, debemos colocar unos corchetes y separarlos con comitas. Porque estamos haciendo una representación de conjuntos por extensión. Bueno, el 5, bueno, ¿por qué no colocamos acá el 5? Porque es que resulta que el 5 no es divisor de 24, ya que cuando yo divido 24, lo divido en 5, resulta 4,8, es decir, que hay un residuo y por eso obtengo un decimal. Por tal razón, como mi división no es exacta, no se considera divisor, el 5 no es divisor de 24. Simplemente lo divide, ¿cierto? Uno puede hacer una división, pero le da un número decimal, o sea, pero no es considerado un divisor, porque para que sea divisor del número debemos tener un residuo 0, ¿cierto? O sea, una división exacta.
Mínimo común múltiplo, también representado con las letras en minúscula MCM, ¿cierto? Que son las iniciales del nombre mínimo común múltiplo. Bueno, el mínimo común múltiplo de dos o más números corresponde al mínimo, quiere decir mínimo, el más pequeñito de los múltiplos comunes, ¿cierto? El menor de los múltiplos que tienen en común. Entonces, aquí vamos a hacer los dos procedimientos, el extenso y el siguiente, que es donde utilizamos el método para sintetizar este procedimiento que es más extenso. Entonces tenemos hallar mínimo como múltiplo de 3, 6 y 15. Entonces, vamos a hallar los múltiplos de 3 por separado. Múltiplo de 3, múltiplo de 6, múltiplo de 15 por separado. Y vamos a ver cuál es el menor de los múltiplos comunes. ¿Listo? Entonces, múltiplo de 3, pues sabemos que es el resultado de esas tablas de multiplicar. Entonces, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36. Bueno, ahora múltiplos de 6. Resultado que me da de multiplicar el 6 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9. 6 por 1, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 40, 48. Y sigue, ¿no? Colocamos puntos suspensivos porque sigue, es algo infinito. Y múltiplos de 15, tenemos 15 por 1, 15, 15 por 2, 30, 15 por 3, 45, 15 por 4, 60, 15 por 5, 75 y siguen. Ahora, ¿qué vamos a identificar en cada uno de esa representación de conjuntos por extensión de los múltiplos? ¿Qué vamos a ver, cierto? En cada renglón. ¿Cuál es el menor de los múltiplos comunes? Entonces, ¿cuáles tenemos? El 30, ¿cierto? Es el menor, acá tenemos el 30 y aquí tenemos el 30. No podría ser el 15 porque aquí está el 15, pero en el múltiplo de 6 no está el 15 y acá sí está el 15. Tenemos que tenerlo común en los tres, ¿cierto? Múltiplos de los números que se están mencionando. Entonces, se ha identificado que es el 30. Pero es algo pues más dispendioso, es algo extenso, porque de pronto pudimos haber encontrado el menor de los múltiplos por allá lejísimo, ¿cierto? Un número por allá lejos de este conjunto, pues aunque aquí podemos observar que se puede hacer de esta forma, pues hay una forma pues más práctica. Luego el mínimo común múltiplo de 3, 6, 15 es 30. Entonces, ¿qué podemos decir? Que dentro de los múltiplos que tienen en común, porque son los tres números, ¿cierto? Encontramos que el 30 es el menor, ¿listo? De los múltiplos en común. El mínimo común múltiplo entre 3, 6 y 15 se puede obtener a través del siguiente método. Entonces, también muy conocido por nosotros, se dividen por números primos hasta que en cada columna quede uno y el producto de ellos corresponde al mínimo común múltiplo. Entonces, ¿qué hacemos? Se van descomponiendo, escuchen bien. Los ubicamos los tres números que nos están pidiendo el mínimo común múltiplo, o los 4 números, o los 2 números, no necesariamente deben ser 3 números, ¿cierto? Pueden ser 2, o pueden ser 4, o pueden ser 5. Entonces los ubicamos de esta manera. Los números 3, 6, 15, trazamos esta lineecita, y esto quiere decir que lo vamos a descomponer en factores primos. ¿Cuáles son los factores primos? Sacarle mitad, sacarle tercera, sacarle quinta, sacarle séptima, ¿cierto? Esos son los factores primos. Entonces vamos a empezar con el primerito, que es sacar la mitad. Entonces colocamos el 2 y revisamos
de los tres números, ¿cuál tiene mitad? Pues el 3 no la tiene, la bajamos tal cual. El 6 sí tiene mitad, que es 3. Y el 15, pues no lo tiene en ese momento, bajamos el 15. Seguido de mitad, ya observamos que ninguno de los tres números tiene mitad, ¿cierto? 3, 3 y 15 no tienen mitad, son números impares. Y tienen otra característica que son múltiplos de 3. Entonces continuamos con el factor primo de sacar una tercera. Entonces dividimos en 3. Sacar tercera es dividir en 3. ¿Qué dimos en 3? Cada uno de estos numeritos. Entonces tercera de 3 da 1. O 3 dividido en 3 da 1. Tercera de 3 da 1, ¿cierto? O 3 dividido en 3 da 1. Tercera de 15 o 15 dividido en 3 da 5. Entonces, todos estos números debemos llevarlos a que nos den resultados de 1. Tenemos acá un 5. A este 5 le debemos sacar quinta. Quinta de 5 me da 1. Y como tenemos el mínimo común múltiplo, pues estos factores primos, que es el 2, el 3 y el 5, realizamos el producto de ellos obteniendo el número 30. Entonces 2 por 3, 6, por 5, 30. Y observamos que pues, el método nos permite pues, de una forma más práctica llegar a ese mínimo, a ese número que ellos tienen en común, que es el menor de los múltiplos en común que tienen el 3, el 6 y el 15. Bueno, el máximo común divisor. El máximo común divisor lo representamos con las letras iniciales de su nombre y en mayúscula, MCD. El máximo común divisor de dos o más números, ¿cierto? Empezamos, el concepto se aplica cuando tengo mínimo dos números en adelante. Corresponde al mayor número que los divide simultáneamente. Entonces, como dice, máximo común divisor, el mayor de los números que los dividen, ¿cierto? El mayor de los números comunes que los dividen. Entonces, el ejemplo, divisores de 36, divisores de 18, divisores de 24. Entonces, vamos a identificar esos divisores de 36, ¿cierto? Ya sabemos que es el 1 y el mismo. 1 y 36 son divisores de 36. Como es un número que tiene, que es un par, pues lo divide el 2, ¿cierto? También tiene tercera, entonces lo divide el 3, el 4, ¿cierto? Porque 9 por 4 me da 36. El 6, 3 por 6, 36. El 9, 9 por 4, 36. El 12. El 36 dividido en 12 me da 3. El 18, ¿cierto? 36 dividido en 18 me da 2. Y 36 dividido en 36 me da 1. Entonces, estos son los divisores de 36. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divisores tiene 36. Ahora tomamos el número 18 e identificamos sus divisores. Pues de una vez vamos viendo que son divisores del 1 y el mismo. Por ser un número par, el 2. Por ser divisible por 3, ¿cierto? Lo podemos dividir en 3. 18 por 3 me da 6. Entonces son divisores el 3 y el 6. Cuando lo divido en 2 me da 9. Entonces es divisor el 2 y el 9. El 18. Es decir, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores de 18. Y continuamos con el 24. Continuamos con el 24 y son divisores el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 12 y el 24. Entonces lo que estamos haciendo es el máximo común divisor, miramos el número más grande que los divida a los tres que tengan en común. Entonces, el más grande que ellos tienen en común es el 6.
12 no puede ser porque acá el divisor de 18 no está. El 18 no puede ser porque en divisores de 24 no está. Entonces, el mayor de los divisores comunes que tenemos, el máximo es el 6. Entonces, tenemos que mi máximo común divisor de 18,24 y 36 es el 6. De entre los divisores que tienen en común, 6 es el mayor. De pronto después van a tener en común el 36 con el 18, pero no el 24. El 36 el 24, pero no el 18. No vuelven a, pueden coincidir, pero va a ser un número menor a 6 y no va a ser un número mayor a 6. El máximo común divisor entre 36, 24 y 18 se puede obtener a través del siguiente método. Así como hay un método para el mínimo común múltiplo, también se organizó, se creó ese método para el máximo común divisor. Organizamos 18, 24, 36. Aquí, ¿qué debemos hacer? Solo se toma por acá, se divide por números primos hasta que en cada columna quede 1 y el producto de ellos corresponde al máximo común divisor. Entonces tenemos, vamos a sacar mitad, que es 9, mitad 12, mitad 18, mitad, aquí solamente tendría el 12, que sería 6. Aquí la mitad la tendría el 3, ¿cierto? Aquí la tercera la tiene el 3, y, perdón, el 9, tercera 3, y tercera de 9, 3. Y la tercera la tiene el 3 y el 3 me daría 1. Entonces solo se toman los que dividen simultáneamente a los tres números. ¿En qué momento se dividió simultáneamente a los tres números? En este caso, cuando sacamos mitad, que nos dio 9, 12 y 18, el 2 dividió simultáneamente a los 3, y aquí cuando sacamos tercera, que el 3 dividió simultáneamente a 9, 3 y 9, sacando tercera. Entonces, en este momento resaltamos el 2 y el 3. Y el máximo común divisor va a ser el producto de 2 por 3, quedándonos que máximo común divisor de 18, 24 y 36 es igual a 2 por 3 igual a 6. Bueno, por favor me confirman si me están escuchando en este momento, que estoy viendo en el chat. Me dicen que no están escuchando. Sí se escucha perfectamente. Ok, Quizás los bueno. estudiantes tienen un Sí se poquito mala escucha. conexión. Ok, gracias. Entonces continuamos con los números enteros. Son esos números representados con la letra Z. Z, los naturales se representan con la letra N mayúscula. Entonces, es el conjunto de la forma Z, que es igual, mire, tenemos en este conjunto números negativos, todo el conjunto de los números negativos, por eso tenemos aquí unos punticos, quiere decir que todos los negativos, ¿cierto? Desde menos infinito, coma, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito positivo, ¿cierto? Ese conjunto que tiene esta forma, ¿cierto? Todos los negativos, todos los positivos unidos con el 0 es el conjunto de los números enteros. Es un conjunto infinito. Todos los conjuntos numéricos son infinitos. ¿Y cómo se puede representar? O sea, en forma simbólica. Esta es una representación por conjuntos, por extensión. Observemos esto, por extensión. Esta es una representación simbólica a través de símbolos, ¿cierto? Y esa es una representación en recta numérica de este conjunto. Entonces, de forma simbólica tenemos que Z, que es el conjunto de los números enteros, es igual a los enteros negativos unidos con los naturales. Pero como nosotros sabemos que los naturales son los que pasan a llamarse los enteros positivos, ¿listo? Entonces Z va a ser igual a los enteros negativos unidos con el 0
unidos con los enteros positivos. Y en la recta numérica, pues es muy sencillo, es como trasladar esa notación de conjuntos por extensión y ponerla sobre la recta. Entonces tenemos la recta, el 0 es ese punto de referencia, es ese valor, ¿cierto? Que me va a dividir esa recta en la mitad, ¿cierto? Hacia la derecha irían todos los positivos, ¿cierto? Hasta el infinito positivo representado. Y hacia la izquierda irían todos los negativos hasta menos infinito. Bueno, en este sistema numérico surge el concepto de valor absoluto. Escuchemos bien. Ese valor absoluto de un número representa la distancia del punto al origen. Es decir, la distancia, ¿cuál es el punto del origen? Viene a ser 0. Este es el punto de origen. Y el valor absoluto está representando una distancia recorrida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la distancia del 5 al origen son 5 unidades, ¿cierto? En este caso están acá representados 4. Entonces, si la distancia del 0 son 4 unidades, ¿cierto? Y si la distancia del 0 hacia la derecha son 4 unidades, entonces me da 4. Pero si la distancia del 0 son hacia la izquierda, son 4 unidades, pues yo obtengo 4, ¿cierto? Porque están hablando de esa distancia recorrida. Entonces, de ahí tomamos que resulta el valor absoluto. Y para poder identificar que nosotros hablamos de un valor absoluto, ese numerito va a estar encerrado en estas barritas. Si observan el número 4, hay unas barritas. Entonces, el 4 está dentro. ¿Qué me está diciendo? Que se están refiriendo a un valor absoluto, o sea, una distancia recorrida. Entonces, ¿cuál es el valor absoluto de 4? Pues 4, ¿cierto? ¿Cuánto recorrió esa persona? Pues 4 pasos, 4 metros, ¿cierto? Ah, bueno. ¿Y la otra cuánto recorrió? También 4. Lo que pasa es que una se desplazó a la derecha, la otra a la izquierda, ¿cierto? Pero entonces el valor de absoluto me dice el valor que recorrió. Entonces si tenemos menos 4 va a ser el valor absoluto 4. Es decir, que el valor absoluto de un número, eso va a ser positivo. Entonces sí, recorrimos menos 20 pasos, pero obviamente si están estas barras, estamos trabajando en el concepto de valor absoluto. Entonces, valor absoluto de menos 20 me da 20. Valor absoluto de 54 me da 54. Valor absoluto de menos 12 me da 12. Es decir, que el valor absoluto de un número siempre es positivo. Bueno, por ahí me colaboran en el chat. Valor absoluto de 50 y valor absoluto de menos 100. ¿Cuánto nos da? Valor absoluto de 50 y valor absoluto de menos 100. Muy bien, Kelly, gracias. Muy bien, Brian, están ahí atentos. Entonces tenemos que el valor absoluto de 50 y de menos 100 va a ser 50 y 100. Muy bien. Perfecto, Kelly, Brian. Bueno, en este sistema numérico, pues tenemos las operaciones, ¿cierto? Que son suma, resta, multiplicación, división, potencia, radicales, logaritmación, todas las operaciones que nosotros siempre hemos trabajado. Pero como aparece ese grupo de números negativos, ya no podemos nosotros sumar como veníamos sumando y así como muy a la ligera, ¿cierto? Tenemos que ya revisar algunas leyes, algunos casos, algunas reglas, como le hayan enseñado, para poder determinar estos valores. Entonces aquí vamos a retomar. Al realizar sumas y restas, multiplicaciones y divisiones en los enteros, debemos considerar algunas reglas con respecto a los signos. Si A y B son números enteros, entonces se cumple ¿qué? Que vamos a mirar. Bueno, estos son dos casos, ¿cierto? Dos casitos que se pueden presentar. Ya hablamos, ya aterrizamos en la suma, ya aterrizamos en el producto. Si tengo dos enteros que tengan esta forma, A más menos B, o sea, hay dos signos pegaditos. ¿Sí están viendo acá, muchachos? Hay dos signos pegaditos. ¿Cuáles son los dos signos? El más y el menos. Si están así pegaditos, o sea que aquí no hay números entre ellos,
debemos multiplicar estos signos. ¿Cuánto nos da? Más por menos me da menos. Entonces, tener A más menos B es igual a tener A menos B. Pero también puede presentarse que pueda tener dos signos negativos pegaditos, miren. A menos, paréntesis, menos B. Ellos están seguiditos. Si tengo estos dos signos así, no me voy a complicar la vida porque esto es igual a tener menos por menos me da más. A más B. ¿Ustedes están viendo el punto? ¿Me confirman? Entonces, tenemos el ejemplo. A más menos B me da más por menos, me da menos. A menos B. Entonces, 5 más menos 9 es igual a tener más por menos, menos 5 menos 9 es igual a menos 4, ¿cierto? Bueno, ya vamos a ver por qué nos da menos 4, o por qué nos puede dar de pronto un 4, positivo, negativo. Si tengo A menos menos B, ejemplo, 12 menos menos 8 es igual a 12 más 8 me da 20. Ahora, al sumar enteros de igual signo, este se mantiene. Escuchemos que tenemos ya aquí una regla, ¿cierto? Hablemos de un caso. ¿Qué pasa aquí? Si tengo dos enteros de igual signo, se suma y el resultado del signo es el mismo, ¿cierto? Es decir, que el signo se mantiene. Tengo 25 más 8, me da 33. ¿Por qué me está dando 33? Porque los dos son positivos, yo sumo y me da positivo. Pero si tengo dos negativos, debo sumar y el resultado me da negativo. Porque al sumar enteros de igual signo, este se mantiene. O sea, se suman y se mantiene el mismo signo. Menos 5 más menos 9 es igual a menos 14. Debo sumar y se mantiene el negativo. 25 más 8 debo sumar y se mantiene el positivo. Ahora, al sumar enteros de diferentes signos, ¿qué pasaba aquí con los signos? Eran iguales. Aquí los signos eran iguales, pero nos vamos donde los signos son diferentes. Ah, bueno, si los signos son iguales, se suma. Pero si los signos son diferentes, ¿qué están observando? ¿Se suman o se restan? Entonces, si los signos son diferentes, vamos a restar, ¿cierto? Al sumar enteros de distintos signos, se calcula la diferencia. ¿Qué quiere decir se calcula la diferencia? Se restan, ¿cierto? Y el signo del resultado va a ser el del número mayor en valor absoluto. Un ejemplo, menos 10 más 7, debo restar. A 10 le quito 7, me da 3. Pero ahora que el signo le pertenece, el del número mayor en valor absoluto. ¿Cuál es un número mayor? Pues es 10, ¿cierto? Y desde luego con un negativo no puede ser mayor que un positivo, pero por eso decimos que el número mayor en valor absoluto. En este caso sería un negativo, entonces el resultado es negativo. Si tengo 75 más menos 9, lo resto y me da 66. ¿Cuál es el número mayor? En valor absoluto, el número 75 y es un positivo. El resultado me da positivo. Bueno, ahora vamos a... Aquí tenemos alguna pregunta. Un segundo, voy a revisar el chat. Sí, Edison y Brian. Perfecto. Entonces, vamos a hacer esos ejercicios. No tenemos por ejercicios. Ejercicios. ¿Cuánto nos da menos 20 más 8? Menos 20 más 8. ¿Cuánto nos da en el chat? Menos 20 más 8.
Muy bien, muchachos. Entonces aquí voy a relacionar, no me salgo la opción aquí. Ujú. Entonces tenemos menos 20 más 8, tenemos menos 12. No me está dejando aquí escribir. Bueno, continuamos entonces. Bueno, no les puedo como rayar porque no tengo, se me deshabilitó la opción de la pluma y del lápiz y de la pluma. Bueno, entonces vamos allá a responder en el chat. Muy bien los que me respondieron, menos 20 más 8 me da menos 12. ¿Listo? ¿Cuánto nos da menos la 2? Menos 8 más 20. Menos 8 más 20. Menos 8 más 20. Muy bien, Kelly. Menos 8 más 20, ¿cierto? Nos da 12. El 2 nos da 12. Kelly nos respondió bien, o sea, 12 aquí. Me disculpa, pero estoy revisando y no tengo habilitado ni el lápiz ni la pluma. Entonces, ahora, ¿cuánto nos da? El tercero, 7 más menos 6 más 3. 7 más menos 6 más 3. ¿Qué me dicen ustedes? 7 más menos 6 más 3. Bueno, Kelly está súper rápida en este chat. Muy bien, Brian. Entonces tengo, perfecto, ¿cierto? 7 más menos 6. Michelle, gracias. 7 más menos 6 nos da 1, ¿cierto? A 7 le quito 6, me da 1. Le sumo 3, me da 4. Viene Edison, los que están ahí participando. Ahora el cuarto punto. Menos 6 más menos 10. Tenemos dos enteros negativos. ¿Qué hago con esos dos enteros negativos? Menos 6 más menos 10. Nos vamos al chat, Kelly, perfecto. Entonces, bueno, Kelly nos responde, menos 6 más menos 10, pues da menos 16. ¿Por qué da menos 16? Ah, porque los dos enteros son negativos, yo los sumo y el resultado me da negativo, ¿cierto? Que es la misma situación de cuando yo saco prestado algo. Si saco prestado, un ejemplo, 6,000 pesos, y vuelvo allá donde la mamita o donde el amigo me prestaron 6,000 pesos y fui otra vez y presté 10,000 pesos, pues debo, por eso está negativo, debo 16,000 pesos, ¿cierto? Si yo digo que tengo 16 estaría mal porque yo realmente debo son 16,000 pesos. El 5, bueno, supremamente sencillito, 10 más 6, ¿cuánto nos da 10 más 6? Edison, Catherine, bien, 16. ¿Cuánto nos da menos 10 más 4? Menos 10 más 4. Menos 10 más 4. Ay, Edison. Bueno, es que Edison escribió menos 6, listo. Entonces, menos 10 más 4 nos da menos 6. Bien, Edison y Kelly, menos 6. ¿Por qué? Signos diferentes, vamos a restar. Entonces, a 10 le quito 4, me da 6. Y el signo del número mayor es un negativo, entonces se conserva menos 6. 10 más menos 6, ahora 10 más menos 6. 10 más menos 6. Edison, bien. 10 más menos 6. Restamos y signo de mayor positivo me da 6. Y 20 más menos 20. 20 más menos 20, Edison, perfecto. Entonces continuamos aquí. Operaciones con los números enteros. Si A y B son dos números enteros de igual signo, positivos o negativos, entonces el producto y el cociente entre ellos es positivo. ¿Listo? Entonces tenemos menos 42 por menos 8. Bueno, aquí esta regla fue muy rápido y muy bien aprendida por todos nosotros, ¿cierto? Donde yo recuerdo que decíamos menos por menos, ¿cierto? Nos da más, ¿cierto?
Y esta regla aplica tanto para el producto, para el cociente. Entonces, ejemplo, menos 42 por menos 8, 336. Menos por menos da más. 28 dividido en 7 son positivos, me da positivo y divido. Aquí todo se multiplica, aquí todo se divide. Ahora, si A y B son dos números enteros de diferentes signos, entonces el producto y el cociente entre ellos es negativo. Ah, bueno, si hay un positivo y un negativo, más por menos me da menos, ¿cierto? Y más dividido en menos me da menos, porque aplica la misma ley para las dos operaciones. Y si yo tengo un producto, pues multiplico, y si tengo un cociente, divido. 37 por 5, 185, más por menos, menos. 125 dividido en menos 5, me da 25 y más dividido en menos me da menos. Bueno, ejercicios. ¿Cuánto nos da? Menos 28 por 8. Bueno, vamos a mirar el chat. Ok, yo les voy a tener aquí el chat abierto y voy preguntando. ¿Listo? Menos 20 por 8, muy bien, menos 160. Ahora menos 8 por menos 8. Perfecto, Kelly Edison. Muy bien, nos vamos con menos 8 por menos 6 por 3. Perfecto, Kelly. Kelly es la más rápida en el chat. Le ganó Brian. Bueno, paremos acá. Edison bien y Brian bien. Ahora el cuarto. Menos 6 por 10. Menos 60. Muy bien. Menos 6 por 10 nos da menos 60. 10 por 6. 60. Menos 10 dividido en 5. Bien, Kelly Edison. Muy bien. Brian también. Anterior respondiste bien. Edison, menos 10 dividido en 5, menos 2. Ahora 10 dividido en menos 5, 10 dividido en menos 5, menos 2. Y 20 dividido en, perdón, 20 por menos 20, 20 por menos 20. ¿Cuánto nos da 20 por menos 20? Menos 400. Bueno, aquí no les puedo así rayar porque algo pasó y no me aparece aquí ni el lápiz ni la pluma. Entonces, bueno, tanto en los números naturales como en los enteros hay operaciones que tienen prioridad sobre otras. Eso tiene que ver entonces con los paréntesis. ¿Cómo voy a resolver, cierto? Cuando tengo unos paréntesis, una operación extensa donde hay diferentes suma, resta, multiplicación, potencias, ¿en qué orden lo voy a hacer? Entonces, existe un orden para resolver ejercicios como menos 5 más 15 dividido en 3 menos 3. O sea, yo no lo puedo hacer ahí directamente. ¿Qué se resuelve primero? Entonces hay un orden. Primero están los paréntesis, después las potencias, después la multiplicación o división. Se va a hacer de izquierda a derecha, están las adiciones y las sustracciones que se dejan de últimas. Entonces miremos así, rapidito aquí, ¿qué tenemos? Por ejemplo, aquí hay un paréntesis. Observamos acá que hay un paréntesis. Entonces 2 menos y hay un paréntesis más interno. Hay un paréntesis angular. Por favor, ¿ustedes están viendo el cursor, muchachos? Me responden ahí en el chat. ¿Ustedes ven el cursor? Ok, bueno. Entonces, tenemos aquí que hay un paréntesis angular, ¿cierto? Este cuadradito, este corchete, y adentro hay un paréntesis, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Pues primero vamos a desarrollar lo demás adentro, lo más interno. Entonces lo demás me toca dejarlo igual. 2 menos corchete menos. A 7 le quito 2, me da 5. Más 1 es corchete menos 4. Ya resolviendo ese paréntesis interno, lo que hago es solucionar ya el corchete. ¿Cuánto me da menos 5 más 1? Como son diferentes, los voy a restar y me da el signo del número mayor en valor absoluto. Entonces me da menos 4. Quedándome 2 menos corchete menos 4 menos 4. Mire que para esto hay que ser muy ordenado. Aquí que se encuentra lo que dijimos hace un momento, dos negativos seguidos, menos y menos. Debemos multiplicar cuando ellos están pegaditos. Menos por menos me da más. 2, bajo el 2, 2 más 4 menos 4.
Ahora sí, como ya no hay corchetes, ¿cierto? Ya no hay paréntesis, voy a sumar. 2 más 4 me da 6. Y a 6 le quito 4, me da 2. Y obtenemos el resultado 2. Mire que esto nos requirió un orden, una prioridad. ¿Cuál fue de lo más importante, cierto? Primero, ese corchete interior, paréntesis interior, después corchete, después sumas y restas. Aquí tenemos otra situación, menos 5 por paréntesis, corchete, paréntesis, menos 3 por 2, cerramos paréntesis, dividido, menos 3 más 1. El menos 5 por, abre corchete, vamos a solucionar este paréntesis. Menos 3 por 2, menos 6. Dividido en menos 3 más 1. Ahora se va a hacer el corchete, ¿cierto? Todo eso. Menos 5 baja. Acá hay un puntico, lo coloco, que quiere decir que hay un producto. Menos 6 dividido en menos 3. Menos 6, esos dos punticos están representando el dividido. Menos 6 dividido en menos 3 me está dando 2. Y 2 más 1 me da 3. Ahí sí puedo, teniendo el resultado del paréntesis, multiplicar con lo que está afuera. Menos 5 por 3 me da 5 por 3, 15. Menos por más me da menos. Y se ha resuelto esta operación con paréntesis. Bueno, los números racionales es el conjunto de todos aquellos números que se pueden escribir como fracción, es decir, Q es igual, escuchen bien, estamos hablando de los números racionales, se representan con el símbolo de una Q en mayúsculo. Esto es igual, abrimos corchete, A sobre B, tal que A y B son números enteros y B es distinto de 0. Es decir, que el numerador es un número entero, ¿cierto? Y B no puede dar 0, ¿no? Nos debe dar un número distinto de 0, porque si nos da 0 en el denominador sería una indeterminación. Y A se va a llamar numerador y B se va a llamar denominador. Cuando los conocimos por primera vez eran los números fraccionarios. Son ejemplos de números racionales. El 2, ¿por qué? Porque el 2 se puede escribir de la forma A sobre B, o sea, 2 dividido en 1 me da el 2. 17, 0, menos 6, menos 45, menos 1 octavo, 14 tercios. Estos son ejemplos para que observemos que son números racionales. 0,48, 2,18, periódico, ¿cierto? Y 5,37 periódico puro. 15 sobre 0 no es racional. Si aquí hay un 0 en el denominador, no es un racional. Tenemos todo número entero es racional. Por ejemplo, ojo, que todo número entero es racional. O sea, todo número entero yo lo puedo expresar como número racional. Por eso es que estaban ahí los enteros incluidos. Miren, observemos. Dice, pero dice que tiene la forma A sobre B, pero ese 2 no tiene la forma A sobre B. Claro, yo lo puedo expresar. 2 dividido en 1 me da como resultado 2. Y él tiene la forma A sobre B. 17 dividido en 1, pues me da la forma A sobre B, porque 17 dividido en 1 me da 1. Entonces 3 es igual a 3 sobre 1, por lo tanto 3 es racional, porque 3 pertenece a Q. O sea, 3 pertenece al conjunto de los números racionales. Y están haciendo acá una relación de contenencia, que N está contenido en Z y Z está contenido en Q. ¿Qué quiere decir este símbolo en los conjuntos? Es como una C alargadita, quiere decir que N está contenido, quiere decir que N está dentro de Z, que Z está dentro de Q. Por eso cuando empezamos con los números reales, si vieron esos conjuntos que traían altos colores uno dentro del otro, pues esta relación de contenencia que está dada entre conjuntos, es una relación entre conjuntos. Nosotros tenemos entre conjuntos ¿qué? Relaciones y operaciones, ¿cierto? Esta relación de contenencia se representa a través del diagrama de Venn, como lo vimos en la primera diapositiva. Uno dentro del otro, porque es que uno lo contiene al otro. En otras palabras, N está dentro de Z y Z está dentro de Q. Por lo tanto,
pues luego n y z estarán dentro de q, ¿cierto? Mira, observémoslo acá en el diagrama de Venn, esta representación. Entonces aquí me dice n contenido en z, ¿cierto? N está dentro de z. Ahora, z está contenido en q. Entonces, ahora z está dentro de q, pero n y z están dentro de q, ¿cierto? Estos conjuntos. Listo, ya se está mirando la diapositiva, ¿cierto? Sí, tutora, las observo. Sí, listo. Bueno, entonces como les venía diciendo la profe Serley, aquí son unos, es una representación en diagramas de Venn de lo que se habla de los números. Ujú. Listo. De los números racionales. Decía que los números racionales, bueno, los números naturales están contenidos dentro de los números enteros. ¿Qué es que, bueno, adelantémonos porque vamos a hacer también un repasito de teoría de conjuntos? ¿Qué es la contenencia que está dentro del otro? Entonces, los números enteros tienen o se agrupan de los números naturales que terminan siendo los enteros positivos y los enteros negativos, todos forman el conjunto de los números enteros. Por eso los números naturales están contenidos en los enteros porque no son los mismos enteros positivos. Y a su vez está contenido dentro de los números racionales. ¿Sí? Entonces, los números racionales que tienen todos los números enteros se pueden expresar como fracción, que es lo que se dio la cualidad para hacer un número racional. Los números racionales son todos los que se pueden escribir como fracción. Entonces, cualquier número entero, ya sea positivo o negativo, se puede escribir como fracción. Ya lo vimos allá, el ejemplo era 3, entonces si a 3 le colocamos un 1 al denominador o lo dividimos en 1, se convierte en fracción, por lo tanto, todos ellos pertenecen. Bueno, ¿qué más podemos ver de los números racionales? Los números racionales tienen unas propiedades. Una de ellas está la de amplificar y simplificar las fracciones. Entonces, ¿qué es simplificar? En algunos textos aparece amplificar o complificar, ¿sí? Bueno, entonces amplificar una fracción significa multiplicarla, agrandarla. Su nombre lo dice, lo amplía. Pero ¿cómo se debe hacer? Lo que se le hace al numerador, también al denominador. Entonces, aquí viene el ejemplo. Al amplificar la fracción 2/3 por 6, ¿por cuál número lo voy a amplificar? Por cualquier número natural. Por cualquier número natural. Pero entonces, ¿cómo hago para saber por cuál? Depende de lo que necesito. ¿Sí? En este caso, como es solo un ejemplo, vamos a amplificarla por 6. Entonces, ¿qué significa? Que se multiplica el numerador y el denominador por el mismo 6. ¿Sí? Tanto numerador como denominador. En pocas palabras, voy a multiplicar por una fracción que es 6/6. 6/6
ahorita hablamos de simplificar, vamos a ver qué significa los 6/6, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se multiplican las fracciones? De frente, entonces 2 por 6, o sea, numerador con numerador, denominador con denominador. Vamos a amplificarlas de una vez, 2 por 6, 12 y 3 por 6, 18. Y listo. Esta fracción es la misma 2/3, pero amplificada o agrandada 6 veces. ¿Listo? Esta fracción, como es igual a la otra, mira aquí dice, pero no es igual, si la vamos a ver a la vista, no es igual, ¿sí? ¿Es igual en qué sentido? En que son fracciones equivalentes. Entonces, mire lo que aparece acá. Aparece un término, las fracciones equivalentes. ¿Qué significa equivalente? El prefijo X significa igualdad y valente de valor, o sea que tienen el mismo valor. Tener 2/3 o tener 12/18 tiene el mismo valor, que está representado por números diferentes, ¿sí? Pero ¿por qué es equivalente? Porque 12/18 resulta de haber amplificado 2/3, ¿sí? Pasemos ahora a la simplificación. ¿Qué es la simplificación? Pues lo contrario. Simplificar, sinónimo, división. Entonces significa dividir. ¿Y cómo se va a dividir? Al numerador y al denominador por un mismo número. No podemos dividir al numerador por un número y al denominador por otro, porque no estaríamos haciendo lo mismo. Entonces, si vamos a simplificar la fracción 27/45 por 3, entonces sería 27 dividido en 3 y 45 dividido en 3. Si se dan cuenta, tanto numerador como denominador se dividen en el mismo número. 27 dividido en 3 nos da 9, 45 dividido en 3 da 15. Y esto que resulta acá, después de haber simplificado, también es una fracción equivalente. ¿Por qué? Porque resultó de una fracción que era 27/45 y la simplificamos, la volvimos de menor, los números que la componen tienen menor valor, pero van a ser equivalentes al final. Ya vamos a mirar en la siguiente parte, ya vamos a mirar a qué me refiero cuando dice que tiene el mismo valor. Y 9/15 también se puede seguir reduciendo. Entonces vamos a simplificarlo por 3 nuevamente. ¿Por qué? Porque 9 es múltiplo de 3, 15 es múltiplo de 3, por eso yo escojo el 3. En la simplificación no es que yo diga, yo voy a dividir en 5, sí, la voy a simplificar por 5, no. En la simplificada depende de si es múltiplo o no, ¿sí? Entonces, tiene que coincidir que tanto el numerador como el denominador sean múltiplos del mismo número para poderlo simplificar. Porque, mire, 15 es múltiplo de 5, pero 9 no. Por lo tanto, yo no puedo simplificar por 5. Pero ambos, el 9 y el 15, pues son múltiplos de 15, por eso yo puedo dividir, múltiplos de 3, por eso puedo dividir en 3. Entonces vuelvo a dividir, 9 dividido en 3 me da 3 y 15 dividido en 3 me da 5. Esta fracción que hallamos ya no se puede reducir más, se llama la fracción irreducible, ¿sí? Es la mínima expresión de esa fracción, ¿ya? Entonces, la voy a escribir acá. 3/5 es igual, quedó feo el 5, es igual ¿a quién? A 9/15 y es igual a 27/45. Todas ellas son fracciones equivalentes, tienen el mismo valor. ¿Cómo sé que tienen el mismo valor? Fácil, transformándolas a decimal o comparándolas tal y como vamos a ver ahorita en la otra parte. ¿Listo? Y entonces esta es la fracción irreducible y esta se llama la fracción representante. En algunos textos la llaman como fracción generatriz y ella es el número racional. ¿Por qué las otras no se toman como números racionales? Porque todas tienen el mismo valor y si vamos a graficar en la recta numérica, ¿sí? Estaría entre 0 y 1, ¿cierto? Porque 3/5 es 0,6, entonces estaría por acá 3/5. Si me colabora con la división, 9/15,
También al dividirlo, entonces nos daría que 9 dividido en 15, entonces 0, agregamos un 0 al 9, que haría 90, entonces 15 por 6, 90, sería 0,6, 27 dividido en 45, la misma historia y nos da 0,6. Todas tienen el mismo valor y si lo vamos a representar en la recta numérica, va a quedar aquí en el mismo 0,6, por lo tanto, ¿para qué vamos a decir que los demás son también racionales? No, todas son fracciones y el racional es la mínima expresión de esa fracción. Bueno, en los racionales también encontramos algo que es una propiedad que se adiciona, es una propiedad de la multiplicación que se llama el inverso multiplicativo o recíproco, ¿sí? ¿Qué significa el inverso multiplicativo recíproco? Simplemente es otro número que al multiplicarse por ese primero nos da como resultado la unidad, o sea, 1. Aquí el ejemplo, el recíproco de 2/5 es 9/2. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo único que se hace? Mire, se invierten, ¿cierto? Por eso se llama inverso y es multiplicativo. Entonces, si yo multiplico 2/9 por 9/2, entonces mire, multiplicamos numerador y denominador con denominador. 2 por 9, 18. Y 2 por 9, y 9 por 2, 18. Si simplifico eso, 18 dividido en 18 nos da 1. Por lo tanto, 9/2 es el recíproco de 2/9. En el caso de que llegásemos a tener un número entero, por lo menos -8, ¿cuál es el inverso o el recíproco de -8? ¿Qué dicen? ¿+8? ¿Sí? Miremos a ver si es cierto. Dice que si lo multiplico, nos debe dar la unidad. Entonces, -8 multiplicado por +8. ¿Cuánto nos da eso? Más por menos, 8 por 8 es 64. ¿Nos dio la unidad? No. Por lo tanto, 8 positivo no es el inverso de 8. ¿Cuál sería? No, no está. Ah, caramba, se complicó, ¿cierto? Revisemos a ver. Inverso. Entonces, si estamos hablando de números racionales, expresemos el -8 como un racional. ¿Cómo quedaría? -8 es un entero, ¿cierto? Nosotros lo sabemos. ¿Cómo quedaría expresado como racional? ¿O alguien me recuerda la característica o la cualidad para pertenecer al conjunto de los números racionales? Para ver si empecemos por ahí. Yo escuché cuando se dijo que los números racionales son todos aquellos números que se pueden, ¿qué? Escribir como una fracción. Lo acabé de decir, me voy a devolver. Por acá yo les escribí. Acá, mire, le escribí que el 3, ¿cierto? Le fue el ejemplo que colocamos allá. Devolvámonos acá. Ay, perdón, me pasé. Entonces, -8 convertido en fracción sería -8 sobre 1, ¿cierto? Bueno, listo. Ahora, el inverso de -8 sobre 1, ¿cuál sería? Quizás viéndolo como fracción, sí dan 4, no, 1/8. Bueno, miremos a ver. Más por menos, menos. 8 por 1, 8 sobre 8. Sí, ahí sí nos daría, pero mire qué ocurre. Nos da -8/8, o sea,
Menos 1. ¿Y es verdad que nos debe dar menos 1? No, no nos debe dar menos 1. Entonces, ¿cuál fue el error que cometimos? Ah, bueno, sí. En realidad, pues debe ser negativo, ¿ya? Debe ser negativo. Claro, porque sí, menos por menos más, ahora sí. Entonces, ojo, el inverso aditivo, ¿cierto? Que ese se trabaja con los números enteros, es el mismo número, pero con signo diferente. El inverso multiplicativo no se habla de cambiar el número, ¿sí? Perdón, no se habla de cambiar el signo, simplemente se invierte el número. Listo, ahora sí viéndolo en fracción era mucho más fácil. Bueno, muy bien. Listo. Vamos a continuar. Listo. Vamos a ver la parte operatoria. Ahora sí, vamos a ver operaciones con números racionales. Bueno, entonces entre las operaciones pues están las básicas. Vamos a revisar las básicas. ¿Cuáles son las básicas? Suma, resta, multiplicación y división. ¿Listo? Bueno, entonces para la suma y la resta, de una vez con ejemplos, mire, se trabajan, ¿cómo los llamamos? A ver, 4 posibilidades, ¿sí? De las 4 posibles formas de solucionar. En el primer caso, vamos a tener cuando los denominadores son iguales. Entonces, cuando tenemos fracciones que tienen igual denominador, estamos hablando de fracciones homo, prefijo homo significa igual, igualdad, ¿cierto? Homogéneo. Bueno, entonces estamos hablando de fracciones que tienen igual denominador. Entonces, tanto para la suma y para la resta, el procedimiento es el mismo. Entonces, ¿qué significa que sean homogéneas? Que sea, a la vista vamos a encontrar que tienen igual denominador, pero en realidad, ¿qué significa eso? Que tengan igual denominador y que se llamen homogéneas. ¿Qué significa eso? ¿Por qué es tan sencillo resolver eso? Pero ¿por qué es así y con las otras no? ¿Qué significa que las fracciones tengan igual denominador o que sean homogéneas? ¿Qué significa eso? ¿Quién me dice? ¿Qué nos indica el denominador? ¿Qué es 15? ¿Qué más significa? Bueno, listo. El denominador, el numerador. Listo. Bueno, se alcanza a leer qué dice el numerador. Listo. Bueno, el numerador, su nombre lo dice, numera. Va a contar cuántas partes, 4. ¿Qué tan grandes son esas 4 partes que se toman? Son quinceavos. ¿Qué significa eso? Que a una unidad, cualquier unidad, se dividió en ¿cuántas partes? En 15 partes, pero ojo, 15 partes iguales. Aquí yo ya me estoy dando cuenta que no me van a quedar iguales, pero vamos a imaginar que sí nos quedan iguales. ¿Listo? 15 partes, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Listo, ahí están las 15 partes. Y de esas 15 se tomaron 4. 1, 2, ya vemos este 3 y este 4. Las escogí por aparte. Ya. Tomé 4 de esos 15avos. Si yo voy y tengo una fracción que hable tercios, ¿cierto? Que existiera por allá, es que un tercio. Entonces, esto es una de las 3. ¿Qué pasa? Mira, aquí está dividido en 3 y tomo solo una. ¿Cómo es el tamaño de los tercios con respecto a los quinceavos? Mírelo. Aquí, todo subrayado. Tienen diferente tamaño, ¿cierto? Por lo tanto, a esas las que las llamamos heterogéneas, que tienen diferente denominador, es decir, que los pedacitos, porque una fracción es un pedacito, son de diferente tamaño. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Bueno,
Entonces, cuando tienen el mismo denominador, significa que los pedacitos son del mismo tamaño. ¿Y qué se hace más fácil? Pues decir, si tenemos 15avos, o sea, pedacitos de este tamaño, es fácil decir, ay, aquí tengo 4 y aquí tengo 7. En total tengo 4 más 7, tengo 11 pedacitos del mismo tamaño. ¿Qué tamaño es? Que son 15avos. Fácil, ¿cierto? Por eso las fracciones homogéneas es tan sencillito y no necesitamos hacer ningún otro procedimiento. Ah, no, pero si queremos resolverlas por cualquiera de los otros métodos, claro que sí se puede. Pero entonces tendríamos que tratarlas como sin olvidándonos que son pedazos del mismo tamaño. No podemos hacer una parte sí y otra no, ¿sí? Como a veces ocurre, que dicen que 4 más 7, esto es algo muy común, y 15 más 15. Eso no sé de dónde lo sacan, pero deberían patentar este nuevo procedimiento, ¿sí? No, esto no es. Como son pedacitos de igual tamaño, por eso se trabaja de esta forma. Entonces reunimos 4 quinceavos y trajeron 7 quinceavos, en total tenemos 11 quinceavos. Para la resta es exactamente igual. Ya no se van a sumar los numeradores, sino se irían a restar. Ahí se tiene en cuenta, esa parte ya la manejamos. Bueno, ahora vamos a hablar de las heterogéneas. Para hablar de las heterogéneas, o sea, las que tienen diferente denominador, podemos encontrar 3 posibilidades, ¿sí? La primera posibilidad, que aquí la llamé 2 porque en realidad es la segunda de todas, ¿cierto? Si uno de los denominadores es múltiplo de otro, entonces fácil. Mire, dejamos el múltiplo, ¿sí? Y decimos, ¿por cuánto puedo multiplicar al 5 para que me dé 25? Pues por ese mismo número multiplico el numerador. En ese caso, pues resultó siendo el mismo 5, ¿sí? Entonces, por eso 3 por 5, ¿ya? El siguiente no tocaba multiplicarlo por nada, pero yo les hice la demostración. ¿Por cuánto multiplico el 25 para que me dé 25? Pues por 1. Entonces, por ese número se multiplica el numerador. ¿Listo? Entonces, 5 por 3, 15, 2 por 1, 2. Ahora sí, ¿se parece a cuál? A esta parte. En realidad, lo que buscamos es dejarlas homogéneas. ¿Listo? Mire, si ve que ya se parece allá, se suman los numeradores y se dejó el mismo denominador, que ¿cuál era el denominador? El múltiplo. Y como allá ya hicimos el repaso de múltiplos y los divisores, recordemos que 25 está en la tabla del 5. 5 por 5, 25. Y listo, nos da 17 25avos. Bueno, aquí nos dio una fracción, 11 quinceavos es una fracción irreducible. ¿Por qué sé que es irreducible? No la puedo simplificar. Porque 11 es un número primo. ¿Qué quiere decir? Que solo es divisible en 1 y en 11. ¿Y qué pasa? El 15 no es un número primo, pero no es múltiplo del 11 para decir que vamos a simplificar por 11. Entonces no puedo simplificar y ya, quedó listo. 17 25avos. Ocurre lo mismo. 25 si es un número compuesto, ¿sí? 5 por 5. Y 17 es un número primo, entonces la única división es 17 y como 25 no es múltiplo de 17, pues no podemos simplificar. Bueno, listo. Tercer posibilidad, cuando los denominadores son diferentes, ¿sí? Entonces aquí ese método no está patentado, pero popularmente se habla de una tal carita feliz. ¿De dónde sale esa carita feliz? Se multiplica, mire, ojo, este orden no puede cambiar, para la suma no importa, pero pues cuando tenemos resta, cuando uno es positivo, otro negativo, sí nos pueden variar y nos puede quedar mal. Por lo tanto, primero, numerador con el denominador de enfrente, 4 por 8, mira, aquí está escrito, más, si fuera resta, pues sería menos, ¿cierto? Y el segundo subiendo, primer denominador por el numerador de enfrente, 5 por 7. ¿Qué es lo que se busca? Mire, dejarlos así para convertirlos así. O sea, lo que hicimos fue convertirlas en fracciones homogéneas. Esa es la carita feliz. Y en el denominador, ¿a quién se coloca? La multiplicación de los dos denominadores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pareciera una carita feliz, por eso dicen que la carita feliz. No importa cómo lo llamemos, lo que necesitamos es saber el procedimiento. Entonces, 4 por 8, 5 por 7, 4 por 8. Ay, mire lo que escribí aquí, 4 por 8, 40. Bonito, ¿no? 4 por 8, 32. Y 5 por 7,
35. Sumamos 35 más 32 nos da ¿cuánto? 30, 67. Y dejamos el mismo denominador. 8 por 5, 40, pues 40. Pues aquí realmente iría 5 por 8, ¿no? Para que sepan de dónde sale. Y nos da 67/40. 67 tiene la misma condición, es un número primo y 40 no es múltiplo de él, por lo tanto no podemos simplificar, ya que esa es la respuesta. Y la última, ¿sí? La última forma es hallando el mínimo común múltiplo en los denominadores, es decir, el mínimo común denominador. Entonces, fácil, entre 4 y 6 hacemos la descomposición, mitad 2, mitad 3, podemos sacar mitad, y baja el 3, la sacamos tercera y listo, 2 por 2, 4 por 3, 12. 12 es el mínimo común múltiplo entre 4 y 6. Como 4 y 6 son denominadores, entonces el mínimo común denominador es 12. Listo. ¿Y aquí qué hago? Trato de hacer lo mismo que hice aquí o que hice acá. Entonces, ¿por cuánto multiplico al 12 al 4 para que me dé 12? Si me es muy difícil por multiplicación, pues hagámoslo por división. 12 dividido en 4, 3 por 4, 12, 12, 0. 3 veces voy a amplificar la fracción, ¿cierto? Porque mire, 3 por 4, 12. Y 3 por 9, mira, ahí nos queda en el denominador. Esta lo hice con resta, que es exactamente el mismo procedimiento. Menos, ahora, 12 dividido en 6, o por cuánto multiplico al 6 para que me dé 12, pues por 2. Entonces, 2 por quién? Por 6 y 2 por 5. Y aquí está. Entonces, 9 por 3, 27, menos 5 por 2, 10. Entonces, 27 menos 10 nos da 17 doceavos. Y nos queda una fracción irreducible. Luz Mila, ¿nos quiere decir algo? Creo que no. Listo. Bueno, hasta aquí. El terror, ¿cierto? El terror de las fracciones. Bueno, vamos bien, ¿cierto? Bueno, continuemos. Seguimos con la parte operatoria. Vamos a la multiplicación. Con la multiplicación, solo con lo que un ejemplito es muy sencillo. Entonces, para multiplicar fracciones se hace numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces, primero, más por menos menos, 4 por 7, 28. Y en el denominador, 5 por 8, 40. Y tener menos 28 sobre 40 es lo mismo que tener menos 28 40avos. Nosotros sabemos que una fracción es negativa si el numerador es negativo o si el denominador es negativo, ¿sí? O si está antepuesto el menos, no si está antes del vínculo. Bueno, esta fracción es una fracción irreducible o se puede simplificar. ¿Qué dicen? Se puede simplificar. Mire, ambos son números pares, entonces saquémosle mitad. Sigue siendo negativa a lo que le hagamos, ¿no? La mitad de 28, 14, y la mitad de 40, 20. ¿Podemos seguir simplificando? Claro que sí. Entonces, menos, saco mitad, la mitad de 14, 7, y la mitad de 20, 10. 7 es un número primo, 10 no es múltiplo de 7, por lo tanto, esta es la fracción irreducible. Bueno, miremos la división. Entonces, mire este simbolito de división. Perdón. Entonces, miremos a ver, el símbolo de división puede ser así o pueden ser estos dos punticos. Entonces, menos 4 quintos dividido en 7 octavos. Resulta que, para que no nos confundamos, no, que es en X y yo no sé si en X es la multiplicación o la división, aquí vamos a trabajar con lo siguiente. Invertimos la operación. Mire, aquí está en división y ¿qué operación dejamos? Multiplicación, o sea que se hace a través del inverso. Entonces, ¿por qué? Porque se invierte la operación, ¿sí? Y miremos, estaba dividiendo en 7 octavos. ¿Qué pasó acá con ese 7 octavos?
quedó 8 séptimos. O sea, la fracción también se invierte y ese es el inverso multiplicativo o también el recíproco, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces, ahora sí, como nos quedó multiplicación y ya sabemos cómo multiplica, entonces numerador con numerador, más por menos menos, 4 por 8, 32, y en el denominador 5 por 7, 35. Y listo, ahí tenemos 32 35avos. Es una fracción irreducible porque 35 solo es divisible entre 5 y 7 y 32 en ninguno de ellos. Listo. Otra cosita que nos hace falta ver es lo de los números mixtos. Un número mixto es el que tiene una parte entera y una parte fraccionaria. ¿Cómo pasamos un número mixto a fracción? Fácil, multiplicando el número entero por el denominador y se le suma el numerador y se deja el mismo denominador. ¿De dónde resultó esto? Mire, 47, pasémoslo a mi número mixto, entonces. 43 quintos. ¿Cuántas veces el 5 en el 43? 8 veces enteras. 8 por 5, 40, 43, 3. ¿Cuántas veces enteras? 8. ¿Cuánto sobró? 3 de 5. Quiere decir que estos 3 no se pudieron dividir, por eso se escribe 3 quintos. Ahora, comprobemos cómo es la prueba de la división. Entonces, la prueba de la división es multiplicar este por este, 8 por 5, ¿cierto? Y le sumamos lo que sobró, 43. 43 es el dividendo y recuerdan que es el mismo, es la misma el numerador de la fracción, ¿cierto? ¿En qué estábamos dividiendo? En 5. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si se nos olvida cómo pasamos un número mixto a fracción? Fácil, recordemos cómo es que probamos una división. Con la prueba de la división la tenemos. ¿Listo? Bueno. Ahora, comparación de fracciones, ahí era donde yo les decía que más adelante íbamos a verlo. Entonces, las fracciones también se pueden, si no se pueden simplificar, ¿cierto? Las podemos expresar como un número decimal. Y aquí aparece en número decimal y bueno, la primera es multiplicación cruzada. Entonces nos piden determinar si 13 quinceavos es mayor o es menor que 9 décimos. Entonces, multiplicando cruzado, entonces, ¿qué significa eso? Que multiplicamos el numerador de la primera por el denominador de la segunda, 13 por 10. Eso nos da 130. Y ahora multipliquemos el denominador de la primera por el numerador de la segunda, 15 por 9, 15 por 9, 135. Esa multiplicación que nos dio en esa multiplicación cruzada, el resultado de eso, el producto, 130 es menor que 135. Por lo tanto, se deduce o se puede afirmar que la primera fracción es menor que la segunda. ¿Listo? ¿Cómo más puedo compararlas? Convirtiéndolas en decimal. Entonces, ¿cómo se convierte en decimal? Pues dividiendo 13 dividido en 15 y nos da 0,86666. Es un decimal infinito, pero es periódico. ¿Por qué? Pues que se repite, ¿cierto? O sea, esto lo podemos escribir 0,8 y un gorrito sobre el 6. Y 7 doceavos, o sea, 7 dividido en 12 nos da 0,583333. Es un decimal periódico, es mixto, igual que este, porque el 8 no se repite y el resto sí, o sea, toda la parte decimal no se repite. Entonces, para comparar los decimales, pues decimos que 0,86 es mayor que 0,583, por lo tanto, la primera fracción, que es 13 quinceavos, es mayor que 7 doceavos. ¿Listo? Y la otra es igualando los denominadores, o sea, convirtiéndolas en homogéneas. Para poder hacer eso, pues entonces tenemos que buscar un común denominador. Entonces, el común denominador o mínimo con múltiplo entre 12 y 15, miremos a ver, no tiene mitad, 6, tiene mitad, sí, 3, ya no tendría mitad, pero sí tiene tercera y quinta. Listo. Multiplicamos 2 por 2, 4, por 15, 60.
60 es el mínimo común denominador. Voy a dejar los denominadores 60, entonces, ¿por cuánto multiplico al 15 para que me dé 60? Pues por 4, por eso mismo multiplico el numerador, o sea, amplifico la fracción. ¿Por cuánto multiplico al 12 para que me dé 60? Por 5, por eso mismo multiplico el numerador. Entonces, ya no van a ser 13 quinceavos y 7 doceavos, sino 13 por 4, 52 y 15 por 4, 60. Y la otra sería 7 por 5, 35 y 12 por 5, 60. Teniendo el mismo denominador, entonces ya solo comparamos los numeradores. Donde haya más, pues ese es el mayor. 52 es mayor que 35, confirmamos que 13 quinceavos es mayor que 7 doceavos. Mire, el mismo ejemplo. Entonces, ¿cómo se comparan fracciones? De esas tres formas. Bueno, ya no vamos a hablar más de los números racionales, ahora vamos a hablar de un nuevo conjunto que son los números irracionales. ¿De dónde resultaron ellos? De hallar la radicación a los números racionales y encontrábamos que habían unas raíces que eran exactas y otras no eran exactas. Y las raíces que no son exactas tienen una cifra decimal, por lo menos la raíz de 2. Voy a nombrarles algunas cifras. 41, 42, se me olvidaron. Ya la buscamos aquí. Raíz de 2, entonces unas poquitas cifras porque esto es infinita. 41, 42, 13, 56, 23, 73, infinitos, ¿cierto? Bueno, entonces raíces como estas que no eran exactas, mire la cifra decimal. La cifra decimal es infinita. Aparte de ser infinita, no es periódica, por lo tanto, no hay ninguna forma en la que yo pueda transformar un número decimal infinito no periódico en fracción. Por lo tanto, estos números no podían quedar clasificados en el grupo de los que se pueden representar como fracción. Entonces, estos quedaron en un nuevo conjunto que se llama los irracionales. Irracional no es que no piense, sino significa los no racionales, se le antepone el i. Pero como no se puede dejar irracional, se duplica la R, entonces aparecen los irracionales. Y se simbolizan con una I mayúscula. ¿Listo? Aquí está, una I mayúscula. Y son los que no se pueden escribir como fracción. Esa fue la cualidad por la que se agruparon. Pero en realidad son números decimales, ¿cierto? Son números decimales infinitos, no periódicos. ¿Ya? ¿Y quiénes son esos? Pues todas las raíces, tanto positivas como negativas, que no sean exactas. Entonces la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 5, de 6, de 7, de 8, la de 9 no. ¿Por qué? Porque la raíz de 9 nos da un número exacto, ¿cierto? 9 es un número cuadrado. Todas las raíces que no sean exactas, a eso le sumamos el número pi. El número pi es una constante que resulta de dividir la longitud de la circunferencia entre el diámetro, ¿sí? O en 2 veces el radio, y nos da el 3,14, 15, 92 y siguientes. También es un decimal infinito no periódico. El número e, que es 2,71, siguientes, el número áureo, bueno. Entonces, como él hay muchos y todos estos, o si no son de raíces no exactas, son unas constantes, ¿ya? ¿Y qué dice acá? Que los números racionales intersectados con los números irracionales, la intersección busca lo que tienen en común, dice que no hay absolutamente nada en común, que son vacíos. Y entonces resultó este nuevo conjunto. ¿Y qué pasó? Que hubo la necesidad de dejar un solo conjunto, se unieron, entonces mire, los racionales unidos con los irracionales forman el conjunto de los números reales. ¿Y quiénes son los números reales? Entonces hubo la necesidad de buscar la característica común. ¿Cuál fue la característica común? Que todos se puedan expresar como un número decimal. Entonces, por lo menos un número natural, que es un número racional también, expresado en forma decimal, pues sería 5,0. No tiene cifra decimal, por eso le colocamos un 0. ¿Listo? Y ya sabemos que entonces cualquier fracción la podemos expresar como un número decimal, mire 0,5, 4,7, que esta es periódica, ¿ya? Aparece este otro que es un decimal exacto,
un decimal infinito periódico, mire, le colocamos la barrita sobre esta, aparecen las raíces, pudiéramos nombrar aquí al número pi, bueno, entonces, todos son números reales, donde se unen los racionales y los irracionales. ¿Con cuál característica? De que todos se pueden escribir como un decimal. Y entonces llegamos a donde partimos. ¿Recuerda que partimos con esto? Entonces hablábamos que los números reales, esta es la representación gráfica, ¿cierto? En diagramas de Venn, entonces aparece el conjunto de los números racionales que tiene subconjuntos, está contenido, ¿cierto? Y los irracionales, que son un conjunto pequeño, aunque igual es infinito, forman los dos conjuntos unidos, forman el conjunto de los números reales. Y toda la parte operatoria que se cumple tanto en los racionales, se cumplen los irracionales, por lo tanto en los números reales. En los números reales entonces se toman todas las propiedades y se pueden graficar, ubicar en la recta numérica y listo, todo lo demás que se hacía con los demás conjuntos. ¿Listo? Entonces, esto era lo que les teníamos preparado para hoy. Nos pasamos un tricitito, ¿cierto? De tiempo, pero bueno. Muchísimas gracias por su participación, por su asistencia. Los felicito por estar tan atentos a ese llamado que la universidad les hace y aprovechar estos espacios que se brindan. Entonces, los esperamos mañana a la misma hora, a las 4 de la tarde, para trabajar entonces un pedacito o tomar unos temitas de álgebra. ¿Listo? No sé qué dirá, Un momento, señora. revisemos. Sí, señora. Detenemos la grabación. ¿Nos confirman si diligenciaron la asistencia? Estudiantes. Las grabaciones, creo que como ustedes diligencian la asistencia, ahí va el correo y creo que desde la consejería les hacen ese compartir. Entonces, pues eso sí lo hacen directamente ellos. Bueno, estimados estudiantes y licenciados, no, señor, al ingresar ellos ya hacen registro, no es necesario no es necesario que ellos firmen sin ningún tipo de asistencia. Ah, qué bueno. Entonces, porque ya queda un registro, les voy a pedir el favor, porque hay veces lo enviamos a los correos y los estudiantes no están realizando la evaluación. Entonces, pues eso nosotros necesitamos conocer y medir el nivel de satisfacción de este tipo de eventos. Entonces, por eso siempre les trato de compartir, pero es que aquí se me ha bajado el internet y no escuchaba. Entonces, permítanme en un momento, les comparto. Este es el link para que por favor lo copien y lo peguen en el navegador y nos regalen la evaluación del evento. Correcto. Licenciada, ¿ya terminaron? Sí, sí, señora, ya. Listo. Me hace un favor, habilitan las cámaras para tomar la última evidencia. Es que así viene el protocolo. Por favor. Muchísimas gracias también a los estudiantes. Nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Karen, licenciada Erika. Y listo. Muchísimas gracias a los estudiantes también que puedan habilitar su cámara. Muchísimas gracias y los esperamos el día de mañana. Entonces, feliz tarde para todos. Gracias, Michelle. Bueno, que estén muy bien. Ay, no lo habilité. ¿Cómo fue? Yo tomé varios. Gracias. Ay, a mí no me salió, Javi. Habilitar la cámara. En la parte de abajo.
pero ya tomé varias tomas. Muchísimas Listo. gracias. Para ¿Oye? mañana, sí, señor. Feliz Bueno, tarde, nos que vemos descanse. mañana a las 4 nuevamente. Hasta luego.